Hola a todos, en el día de hoy vamos a aprender a solucionar ecuaciones diferenciales no homogéneas de tercer orden por el método de variación de parámetros. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que es y3' más y2' menos y' menos y es igual a 2 por Euler a la menos x. Entonces lo primero que debemos hacer son dos cosas. La primera, saber el orden de la ecuación diferencial, y la segunda, saber si es una ecuación diferencial homogénea o no homogénea. Entonces, en cuanto al primer aspecto, que es el orden, nosotros buscamos la mayor derivada. Entonces vemos que la mayor derivada es 3, por lo tanto el orden es 3. Y respecto al segundo condición o aspecto que debemos hacer es saber si es una ecuación homogénea o no homogénea. En este caso vemos que la ecuación diferencial está igualada a una función, por lo tanto va a ser una ecuación no homogénea. Entonces, cuando una ecuación está igualada a una función, entonces diríamos que es no homogénea. Si llegara al caso estuviera igualada a 0, entonces diríamos que es homogénea. Entonces, el primer paso que nosotros realizamos para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas de tercer orden por el método de variación de parámetros es hallar la ecuación auxiliar. ¿La ecuación auxiliar de quién? De la ecuación que nos dieron al inicio, que es la misma que está acá. Entonces la ecuación auxiliar quedaría de la siguiente forma. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar con la variable lambda. De igual eso se puede trabajar con otras variables. Entonces, ¿de dónde sale la ecuación auxiliar? Entonces lo que hacemos es las derivadas de y la vamos a reemplazar por lambda, y el número de la derivada es el exponente. Por lo tanto, si es una tercera derivada, entonces estaría elevada al cubo. Aquí vemos que es una derivada, la segunda derivada, por lo tanto va a estar elevada al cuadrado. Luego tenemos la primera derivada, es por eso que está elevado a la 1, aunque no se vea, pero en los procedimientos el 1 como exponente no se coloca, porque todo número elevado a la 1 nos da el mismo número. Y por último vemos que este término menos y no tiene una derivada, por lo tanto el factor o la forma de nosotros representar el menos y es con una constante. En este caso vemos que el coeficiente que acompaña la y es 1, por lo tanto nos da menos 1. Por ejemplo, si dijera menos 3y, entonces la constante sería menos 3 y igualada a 0. Entonces, luego de tener la ecuación auxiliar, nosotros necesitamos factorizar por cualquiera de los métodos. En este caso, pues vamos a utilizar el método de factor común por agrupación de términos. Entonces vemos que el factor común del primero y segundo término es lambda al cuadrado. Por lo tanto sería lambda al cuadrado que multiplica lambda más 1. Y la gracia es que este término que está acá sea igual al segundo término. Por lo tanto, vemos que si nosotros sacamos factor común de menos 1, nos daría lambda más 1. ¿Por qué? Porque nosotros cuando realizamos un factor común negativo, los signos nos van a cambiar. Que igualmente lo mismo, porque mire, menos 1 por lambda nos da menos lambda, y menos 1 por más 1 nos da menos 1. Entonces vemos que ya cuando este término es igual a esto, sacamos factor común. Entonces el factor común sería de lambda más 1 de que multiplica lambda al cuadrado, que es el término que acompaña al primero de acá, menos el segundo coeficiente, por decirlo así, que en este caso el coeficiente sería menos 1, es por eso que acá estaría el menos 1. Vemos que este término ya no se puede seguir factorizando, pero este sí. Vemos que tanto el primer término como el segundo tienen raíces exactas y están restando, por lo tanto el caso de factorización sería diferencia de cuadrados. Y la forma de nosotros resolver una diferencia de cuadrados es de la siguiente forma. Entonces este término sigue siendo igual, y el segundo término, factorización por diferencia de cuadrados, sería la raíz del primero. Entonces la raíz de lambda al cuadrado es lambda
menos la raíz del segundo, y la raíz de 1 es 1, por la raíz del primero más la raíz del segundo, es igual a 0. Vemos que esta expresión ya no se puede seguir factorizando, por lo tanto nosotros vamos a buscar o vamos a poder ya hallar lo que son las raíces del sistema. Como es una ecuación de tercer orden, entonces nos van a salir 3 raíces. Entonces, para hallar las raíces tomamos cada uno de estos términos y lo igualamos a 0. Es decir, tomamos a lambda sub 1 más 1. Este coeficiente es para determinar el número de la raíz. Lambda sub 1 más 1 es igual a 0. Si nosotros despejamos el lambda sub 1, nos quedaría que lambda sub 1 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque este término que está sumando lo pasaríamos a restar. Luego tomamos el segundo término, que sería lambda sub 2 menos 1 es igual a 0. Si nosotros lo despejamos, nos quedaría que lambda sub 2 es igual a 1, porque este término que está restando nos pasaría al otro lado del igual a sumar. Por último, la tercera raíz, que sería lambda sub 3 más 1 es igual a 0. Si nosotros lo despejamos, nos quedaría que lambda sub 3 es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, la ecuación homogénea nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, antes de realizar la ecuación homogénea, sabemos que tanto la primera raíz como la segunda como la tercera son raíces reales. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos hallar lo que es la ecuación homogénea, se hace de la siguiente forma. Entonces sería una constante multiplicado por Euler elevado a la primera raíz, o a la raíz que necesitamos hallar, multiplicado por la variable x. Entonces vamos a utilizar esta expresión para reemplazarlo acá y poder hallar la ecuación homogénea. Entonces tenemos la constante 1 por Euler elevado. ¿Cuánto vale la primera raíz? Vemos que la primera raíz vale menos 1. Entonces menos 1 por x nos da menos x. Luego tenemos más una segunda constante elevado a Euler elevado a la segunda raíz. Vemos que la segunda raíz vale 1. Y 1 por x nos daría x. Por eso es que está la constante 2 multiplicada por un Euler a la x. Luego, por último, tenemos que es una constante multiplicada por Euler de la tercera raíz por x. Vemos que la tercera raíz es menos 1 y menos 1 por x nos da menos x. Pero ¿de dónde salió este x? Y es que vemos que tanto la primera raíz como la segunda son iguales. Por lo tanto, nosotros necesitamos eliminar la lineabilidad. Es por eso que al segundo término nosotros lo multiplicamos por x para que no se nos sume o se nos agrupe por términos semejantes. Es por eso que lo multiplicamos por x. Si por ejemplo hubiera una cuarta raíz y sería menos 1, entonces sería constante 4 por x al cuadrado por Euler a la menos x. O sea, el grado de las x van aumentando a medida que se repiten. Por lo tanto, la y grandota nos quedaría de la siguiente forma. O sea, la y grandota es igual a la y homogénea, que es esto mismo, más un yp. Y ese es el yp que nosotros necesitamos hallar. Entonces tenemos la y grandota, que es c sub 1 por Euler a la menos x, más c sub 2 por Euler a la x, más c sub 3 por x por Euler a la menos x, más un yp. Entonces acá arriba vamos a anotar, a hallar las y o lo que nosotros necesitamos para hacerlo por el método de variación de parámetros. Pero ¿de dónde salen estas y? Y estas y son los términos que acompañan a cada constante. Entonces, por lo tanto, la primera y o y sub 1 es igual a Euler a la menos x. ¿Por qué? Porque vemos que el término que acompaña a c sub 1 es menos x. Entonces vemos que el segundo término o la segunda constante está acompañada por un Euler a la x. Entonces ese y sub 2 vale Euler a la menos Euler a la x. Por lo tanto, la tercera y sub 3 es igual al término que acompaña a la tercera constante.
Entonces vemos que el término que acompaña es x por Euler a la menos x. Es por eso que aparece x por Euler a la menos x. Entonces, como estamos trabajando el método de variación de parámetros, lo que nosotros buscamos es plantear un sistema de ecuaciones. Sí. Como vemos, sabemos que es una ecuación de tercer orden, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a salir un sistema de ecuaciones 3×3. ¿Qué quiere decir? 3 ecuaciones y 3 variables. Entonces, las expresiones que nos permiten hallar esas 3 ecuaciones con 3 variables que nosotros necesitamos se hacen a partir de las siguientes, que es u', que es una variable normal, por y1, que son esos términos que tenemos en la parte superior derecha, más una segunda variable que es b', más y2, más una tercera variable z' por y3 es igual a 0. Esa es la primera. La segunda sería u' por y1', más b' por y2', más z' por y3' es igual a 0. Y por último se sigue manejando la misma variable. Entonces u' por y', y1, 2', más b' por y2, 2', más z' por y3, 2' es igual a k de x. Y esta k de x va a ser igual a la ecuación a la que esté igualada la ecuación diferencial. Entonces vemos que está igualada a 2 por Euler a la menos x. Por lo tanto, k de x nos va a valer 2 por Euler a la menos x. Entonces vamos a comenzar con lo primero y vamos a reemplazar. Entonces, como la u es una variable que nosotros estamos, por decirlo así, añadiendo, es por eso que no se reemplaza y se sigue manteniendo igual. Entonces vemos que y1 vale Euler a la menos x. Entonces u' por Euler a la menos x, más b' por Euler a la x, que es lo que vale y2, más z' por y3. ¿Cuánto vale y3? Vale x por Euler a la menos x. Es por eso que está expresado de la forma. Simplemente lo primero es reemplazar. Sale prácticamente directo. Luego ya la segunda expresión que nosotros vamos a usar es u' por y1'. ¿Qué quiere decir esto? Y es que este término que tenemos acá lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de Euler a la menos x es menos Euler a la menos x. Y entonces, menos Euler a la menos x por u' nos da menos u' por Euler a la menos x, más b', dice que debemos derivar el y2. Entonces la derivada de Euler a la x nos da Euler a la x. Es por eso que se mantiene igual. Más z' por la derivada de y3. Vemos que y3 equivale a x por Euler a la menos x. Si nosotros derivamos eso, lo tenemos que hacer por la derivada de un producto, porque la x está tanto acá como en el exponente. Entonces necesitamos hallar la derivada de un producto. Y para nosotros resolver una derivada de un producto lo hacemos de la siguiente forma, que es la derivada del primero por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo. Entonces estos términos siguen siendo igual porque no los hemos tocado, ya hicimos las respectivas derivadas y ya no se puede hacer más. Y luego procedemos a hacer lo que está en estos dos términos. Entonces la derivada de x es 1 y 1 por Euler a la menos x nos da Euler a la menos x. Luego x por la derivada de Euler a la menos x. Entonces anteriormente dijimos que la derivada de Euler a la menos x es menos Euler a la menos x. Y menos Euler a la menos x por x nos da menos x por Euler a la menos x. Entonces vemos que en los dos términos tienen un factor común, que es el Euler a la menos x. Entonces vamos a proceder a factorizarlo para que nos quede más fácil realizar la segunda derivada. Entonces sería menos u' menos Euler a la x más b' por Euler a la x más z' por Euler a la menos x, que multiplica a 1 menos x, que es lo que nosotros realizamos con factor común. Luego necesitamos hallar una tercera expresión. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Entonces
dice y sub 1 2'. Quiere decir que el y sub 1 lo vamos a derivar dos veces. Entonces, si nosotros la primera derivada nos dio nos dio esto, entonces nosotros necesitamos volver a derivar todo este término. Por lo tanto, la derivada de la segunda derivada nos quedaría, la derivada de Euler a la menos x nos da menos Euler a la menos x, que es eso, es lo que está acá, menos 1, bueno, en este caso menos 1 porque la derivada de menos x es menos 1, por Euler a la menos x, más b' por, entonces la derivada de Euler a la x nos vuelve a dar Euler a la x, más z'. Vemos que acá dice y sub 3 2'. Quiere decir que necesitamos volver a derivar esta expresión. Por lo tanto, se nos presenta la misma situación que acá. Y es que la x está tanto aquí como dentro del paréntesis. Por lo tanto, necesitamos realizar la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo se realiza? Como se mencionó anteriormente. La derivada del primero por el segundo más el primer término por la derivada del segundo es igual a k de x, pero como dijimos anteriormente, k de x es igual a 2 por Euler a la menos x. Es por eso que acá aparece ese término. Entonces aquí multiplicamos signos, menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Entonces 1 por u' por Euler a la menos x nos da u' por Euler a la menos x, más b' por Euler a la x, se sigue manteniendo igual, más z'. Entonces vamos a realizar este proceso. La derivada de Euler a la menos x es menos Euler a la menos x por el segundo término, es por eso que no se realiza nada, más el segundo término por la derivada del primero, que aquí lo vemos, 1 menos x derivada, y la derivada de 1 menos x, entonces sabemos que la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Por lo tanto, la derivada de 1 menos x nos da menos 1. Entonces aquí estos dos términos se siguen manteniendo igual. Y aquí aplicamos distributiva. Entonces, menos Euler a la menos x por 1, que es este por este, y luego este por el segundo. Entonces, el primer producto nos daría menos Euler a la menos x, y menos Euler a la menos x por menos x nos da menos por menos más, sería más x por Euler a la menos x, y menos 1 por este término que nos da menos Euler a la menos 2 a la menos x es igual a 2 por Euler a la menos x. Entonces vemos que el primer término como el tercero son semejantes, por lo tanto no los vamos a poder agrupar. En este caso, como son signos iguales, los vamos a sumar. Entonces menos Euler a la menos x menos Euler a la menos x nos da menos 2 Euler a la menos x más x por Euler a la menos x. Entonces vemos que sigue teniendo el factor común Euler a la menos x y factorizamos. Entonces la tercera ecuación nos quedaría de la siguiente forma: u' por Euler a la menos x, que es esta última ecuación, más b' por Euler a la x, más z' por el factor común de Euler a la menos x, que multiplica a menos 2 más x, es igual a 2 por Euler a la menos x. Entonces ya por fin hallamos las tres ecuaciones que nosotros necesitamos para plantear ese sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces aquí estas ecuaciones son estas que tienen las flechitas, que son las finales de haber derivado y de haber agrupado, que son estas. Entonces, para hacer más fácil el proceso, vamos a asignarle un nombre a cada variable, a cada ecuación. Entonces vamos a asignarle a esta, la vamos a llamar ecuación A, luego a la otra ecuación B, y por último esta la llamaríamos ecuación C. Entonces aquí entramos en un proceso de poder solucionar este sistema de ecuaciones 3×3 por el método que mejor se nos facilite, por el que mayor dominemos. Existe el método de eliminación, el método de igualación, el método de sustitución por determinantes y otros más, pero en este caso vamos a realizar el de eliminación. Entonces
A simple vista nosotros podemos decir no, vamos a sumar A más B. ¿Por qué? Porque se nos elimina este 2. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, vemos que este término con este es igual a este con este. Por lo tanto, si a A le restamos B, estos dos términos se nos van a eliminar. Entonces nos va a salir Z'. Entonces vamos a realizar ese proceso. Entonces, como se dijo, restamos A y C. Entonces, U' menos Euler a la X menos U' por Euler a la menos X se nos cancela. B' por Euler a la X menos B' por Euler a la X también se nos cancela. Y luego tenemos Z' por Euler a la menos X menos Z' por Euler a la menos X, que esto es término, menos 2 más X. Aquí no se los elimina porque no son términos semejantes. Es igual a 0. Menos 2x a la menos x nos da menos 2 por Euler a la menos x. Entonces tenemos Z' por Euler por x a la menos x. Y aquí aplicamos distributiva, que es este término por este, y luego este mismo término por el segundo. Entonces Euler a la menos x por menos 2 nos da menos 2 por Euler a la menos x. Y Euler a la menos x por x nos da x por Euler a la menos x. Luego volvemos a aplicar distributiva, que es este Z', lo distribuimos con este y con el segundo. Por lo tanto nos quedaría Z' por x por Euler a la menos x, que es este primer término, y menos Z' por menos 2 por Euler a la menos x nos da Z' por 2 por Euler a la menos x, menos por menos nos da más, y luego menos por más nos da menos, y Z' por x por Euler a la menos x nos da menos Z' por x por Euler a la menos x. Es igual a menos 2 por Euler a la menos x. Entonces vemos que este primer término con el tercero son semejantes. Por lo tanto, como tienen los mismos coeficientes, que es 1 y menos 1, lo podemos restar. Entonces 1 menos 1 nos da 0. Por lo tanto, esos términos se nos van a cancelar. Por lo tanto, la ecuación que nos queda es la siguiente: Z' por 2 por Euler a la menos x es igual a menos 2 por x por Euler a la menos x, perdón. Entonces vemos que este 2 por Euler a la menos x también está aquí. Por lo tanto, como todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces esos dos términos se nos van a cancelar. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar que Z' es igual a menos 1. Entonces, ya hallamos el valor de Z'. Luego, el cuarto paso que nosotros necesitamos es integrar esta expresión para saber el valor de Z, que es lo que nosotros necesitamos para hallar el valor de YP. Entonces, como se dice, procedemos a integrar el valor de Z'. Entonces Z' es igual a menos 1, ¿verdad? Si nosotros lo integramos, sería Z, el prima se nos va porque la integral y la derivada son operaciones inversas, entonces por eso que se cancelan, y es igual a la integral de menos 1 por dx. Entonces esta constante la sacamos fuera de la integral, entonces nos quedaría Z es igual a menos la integral de dx. Entonces la integral de dx nos daría x, y x por menos nos da menos x. Entonces ya hallamos el valor de z. Entonces vamos a anotarlo acá arriba para tenerlo. Entonces vemos que z' vale menos 1 y z vale menos x. Ya hallamos la primera variable para poder hallar el valor de YP que nosotros necesitamos. Listo. Nos hace falta hallar el valor de U' y por consecuente U, y el de B' y por consecuente el de B. Entonces el quinto paso es sumar A y B. Al nosotros sumar A y B, que es esta ecuación, con esta nos va a quedar de la siguiente forma.
estos dos términos se nos cancelan. Luego b' por Euler a la menos x más b' por Euler a la menos x, como son términos semejantes, se nos van a sumar. Entonces por eso está el 2b' por Euler a la menos x más z' por x por Euler a la menos x, que es este término, más el segundo término que está acá, que sería más z' por Euler a la menos x, que multiplica 1 menos x, que es igual a 0. Pues 0 más 0 nos da 0. Luego el siguiente paso, estos dos términos se nos siguen manteniendo igual por ahora, y aquí nosotros podemos aplicar una distributiva. Entonces, que es este término por este y luego este por el segundo. Entonces z' por Euler a la x por 1 nos da el mismo término, que es z' por Euler a la menos x. Y z' por Euler a la menos x por menos x nos da menos z' por x por Euler a la menos x es igual a 0. Entonces vemos que este término con este se nos cancelan. ¿Por qué? Porque son semejantes. Por lo tanto vamos a tener 2b' por Euler a la x más z' por Euler a la menos x. Y entonces lo que nosotros necesitamos es hallar el valor de b'. Entonces vamos a despejarlo. Entonces este término que está sumando lo pasamos a restar. Luego los términos que acompañan a b', como los dos están multiplicando, los pasamos a dividir. Es por eso que este 2 por Euler a la x se nos está pasando a dividir a menos z' por Euler a la menos x. Pero hay una cosa, nosotros sabemos cuánto vale z', ¿verdad? ¿Cuánto nos vale z'? Mire, z' nos vale menos 1. Entonces este término lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces sería menos, que es este signo, z' nos vale menos 1 por Euler a la menos 2x sobre 2. ¿Pero por qué? Y es que aquí sucede lo siguiente. Entonces, como vemos que este término con este término tienen la misma base, entonces cuando nosotros dividimos términos de la misma base, nosotros restamos exponentes. Entonces sería Euler a la menos x, como dijimos, se restan exponentes. Entonces menos x nos da menos 2x. Es por eso que nos da esta expresión. Luego nosotros realizamos lo que es esta operación. Entonces multiplicamos signos y menos por menos 1 nos da 1 positivo, y 1 positivo por Euler a la menos 2x nos da Euler a la menos 2x, el mismo término, sobre 2. Ya hallamos el valor de b', nos dio Euler a la menos 2x sobre 2. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos con z' y lo vamos a integrar. Entonces el sexto paso es integramos el valor de b'. Entonces b' nos vale Euler a la menos 2x sobre 2. Si nosotros lo integramos, entonces sería b es igual a la integral de Euler a la menos 2x sobre 2 por dx. Entonces vemos que hay una constante dentro de la integral, entonces nosotros la podemos sacar. Entonces b es igual a un medio que multiplica la integral de Euler a la menos 2x por dx. Entonces vemos que esta ecuación nosotros no puede salir directo, y la forma de llevarla a una ecuación de integral base es, vamos a realizarlo por el método de sustitución. Entonces vamos a asignar una variable m, que es el exponente menos 2x. Luego nosotros derivamos ese m. Entonces la derivada, el diferencial de m sobre el diferencial de x es igual a menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Es que estamos derivando m respecto a x. Entonces la derivada de menos 2x es menos 2. Entonces nosotros necesitamos despejar el de x. Por lo tanto, el menos diferencial de m sobre 2 es igual a dx. Entonces este término que nos dio acá y este lo vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces sería b es igual a un medio de Euler. Pero ¿cuánto vale menos 2x? Nosotros dijimos que menos 2x vale m. Es por eso que es Euler elevado a la m. ¿A qué equivale el diferencial de x? El diferencial de x equivale al menos un medio que multiplica el diferencial de m.
Entonces por eso que aparece este término. Luego esta constante también la necesitamos sacar fuera de la integral. Entonces por eso que menos un medio por un medio nos da menos un cuarto, que multiplica la integral de Euler a la m por el diferencial de m. Aquí ya es una fórmula que nosotros podemos integrar directo. Entonces sabemos que la integral de Euler a la m es el mismo Euler a la m. Y Euler a la m por menos un cuarto nos da menos Euler a la m sobre 4. Pero ¿cuánto vale m? M vale menos 2x. Es por eso que nosotros sustituimos. Entonces la final nos quedaría Euler a la menos 2x sobre 4. Entonces vamos a anotar nuevamente en la parte superior derecha los valores de b' y b. Entonces nos hace falta hallar una variable. Ya sabemos z, ya sabemos b', nos hace falta hallar u. Entonces aquí, como ya conocemos los valores de z' y b', podemos tomar cualquiera de las tres ecuaciones y reemplazar esos valores. Y aquí pues la más fácil es la ecuación A. Entonces tomamos la ecuación A y reemplazamos los valores de b' y de z'. Entonces esta es la ecuación que vamos a usar, que es la expresión A, y vamos a reemplazar u' por Euler a la menos x más b'. ¿Cuánto vale b'? Vale Euler a la menos 2x sobre 2. Es por eso que se sustituye acá por Euler a la x más z'. ¿Cuánto vale z'? Z' vale menos 1. Entonces menos 1 que multiplica x por Euler a la menos x es igual a 0. Entonces vamos a realizar las respectivas multiplicaciones que hay en el segundo y tercer término. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: u' por Euler a la menos x. Entonces vemos que este Euler a la menos 2x por Euler a la x, vemos que son bases iguales. Y cuando nosotros multiplicamos términos de bases iguales, nosotros sumamos los exponentes. Entonces, si al sumar los exponentes sería menos 2 más x, nos da menos x. Es por eso que es Euler a la menos x sobre 2. Y menos 1 por este término nos daría menos x por Euler a la menos x. Luego, como hicimos en el paso anterior, vamos a despejar el valor de u'. Entonces, como vemos que en este término, en el primero, en el segundo y en el tercero, está el valor de Euler a la x, nosotros podemos multiplicar todo por 1 sobre Euler a la menos x para eliminarlo y así se nos haga más fácil. Entonces, al nosotros multiplicar este término por toda esta expresión, nos queda de la siguiente forma: u' más un medio menos x. Entonces, ¿por qué? Si nosotros multiplicamos 1 por Euler a la menos x por u' por Euler a la menos x, este se cancela con este. Entonces 1 por u' nos da u'. Luego, este término, al multiplicarlo y aplicar la distributiva, este se nos cancela con este. Entonces nos va a quedar un medio. Luego menos x por Euler a la menos x por este término, este se nos cancela con este y nos va a quedar menos x es igual a 0. Si nosotros despejamos el u', estos dos términos nosotros lo necesitamos pasar al otro lado del igual. Entonces, como este término, el menos x, está restando, si lo pasamos al otro lado del igual, nos cambia a sumar. Entonces, por eso que aparece z positivo. Y como el 1 medio está sumando, si lo pasamos al otro lado del igual, nos pasaría con signo negativo. Entonces sería u' es igual a x menos 1 medio. Entonces realizamos el mismo proceso. Vamos a integrar el valor de u' para saber cuánto nos vale u. Entonces u' vale x menos 1 medio. Si nosotros lo integramos, sería u es igual a la integral de x menos 1 medio por el diferencial de x. Entonces aplicamos la propiedad de las integrales. Si vemos que dentro de la integral hay una operación de suma o de resta, nosotros podemos separar esas integrales. ¿De qué forma? De la siguiente. Sería u es igual a la integral de x por dx menos 1 medio. Entonces este 1 medio lo sacamos fuera de la integral como una constante y nos quedaría menos 1 medio de la integral de x. Entonces integramos este término y el segundo. Sabemos que la integral de x
es x al cuadrado sobre 2, porque sabemos que al integral sería x del exponente 1 más 1, de 1 más 1, 2, y en el denominador sería el exponente que es 1 más 1 que es igual a 2. Es la forma como nosotros integramos una variable de grado n. Luego menos 1/2 por la integral de x. Sabemos que la integral de x es x, y x por menos 1/2 nos da menos x medios. Entonces ya conocemos esos dos valores de u' y de u. Entonces vamos a anotarlos acá arriba. Listo, ya tenemos los datos necesarios para hallar este valor que nos hace falta y en el cual hemos venido trabajando, que es el valor de YP. ¿Cómo nosotros procedemos a hallar el valor de YP? Vamos a utilizar la siguiente expresión. Entonces, para hallar el YP por el método de variación de parámetros, es la variable u por y1, que es esto, más b u más v por y2 más z por y3. Entonces aquí lo que nosotros realizamos es reemplazar valores. Entonces YP, ¿cuánto vale u? U vale x al cuadrado sobre 2 menos x medio. Entonces es este término. Por y1, ¿cuánto vale y1? Vale Euler a la menos x. Por Euler a la menos x. Más b, ¿cuánto vale b? B vale menos Euler a la menos x sobre 4. Entonces menos Euler a la menos 2x sobre 4 por y2. Y2 vale Euler a la x. Más z, ¿cuánto vale z? Z vale menos x. Entonces lo multiplicamos por y3. ¿Y cuánto vale y3? Vale x por Euler a la menos x. Entonces menos x, que es el valor de z, por x por Euler a la menos x, que es el valor de y3. Entonces vemos que aplicamos distributiva. Aquí aplicamos álgebra básica. Entonces sería este término por el primero y luego este término por el segundo. Entonces multiplicamos Euler a la x por x al cuadrado sobre 2 nos daría Euler a la x por x al cuadrado sobre 2 menos Euler a la x por este término, sería menos por más menos, x por Euler a la x nos da Euler a la x por x sobre 2, que es 2 por 1 nos da 2. Luego aquí vemos que lo mismo que se dijo, vemos que este término y este tienen las bases iguales, por lo tanto nosotros vamos a sumar exponentes. Entonces menos 2 más x nos da menos x. Luego menos por más nos da menos, y 4 por 1 nos da 4. Luego aquí pues multiplicamos menos x por Euler a la menos x. Entonces x por x nos da x al cuadrado. Este término sigue igual, y más por menos nos da menos. Entonces vemos que este término Euler a la menos x por x al cuadrado lo podemos operar porque son términos semejantes con este x al cuadrado por Euler a la menos x. ¿Por qué? Porque tienen las mismas variables, tienen el x al cuadrado y tienen el Euler a la menos x. Entonces este lo vamos a simplificar con este. Entonces 1/2 menos 1, 1/2 menos 1 nos da menos 1/2 de x al cuadrado por Euler a la menos x, menos, vemos que este término no tiene otro término semejante, entonces se nos va a quedar igual, menos Euler a la menos x por x sobre 2, menos Euler a la menos x sobre 4. Entonces ya aquí no podemos seguir haciendo más, entonces ya hemos hallado el valor de YP. Pero todavía nos hace falta un pequeño paso, y es que necesitamos hallar la Y grandota. Entonces ya conocemos todo este término, se mantiene constante, y reemplazamos el valor de YP. Entonces, como se dijo, la Y grandota es la Y homogénea más el YP. ¿Y cuánto vale el YP? El YP vale todo esto. Entonces reemplazamos, y al reemplazarnos sería C sub 1 por Euler a la menos x, más C sub 2 por Euler a la x, más C sub 3 por x por Euler a la menos x, que es este término que está acá, más el YP, y el YP lo acabamos de hallar, y lo reemplazamos simplemente, sería menos x al cuadrado por Euler a la menos x sobre 2, menos x por Euler a la menos x sobre 2, menos Euler a la menos x sobre 4.
Y aquí ya hemos acabado. Y es de esta forma en la que se solucionan ecuaciones diferenciales de tercer orden no homogéneas por el método de variación de parámetros. Muchas gracias y he acabado.